La desaparición de los ríos del sur es uno de los fenómenos más dramáticos que vive el país. Lo que antes era un río, lo caminé en seco. Todo el entorno hace en silencio un gran clamor. Le hice 1000 preguntas que me respondió en una investigación. El clima está cambiando y la señal más agresiva en los últimos años es ver la desaparición de nuestros ríos. La región sur del país, por sus condiciones naturales, exhibe un clima tropical seco, pero de ahí a un trastorno de la naturaleza que cada vez empobrece más, no solo sus recursos naturales, sino la vida de la gente, estamos ante un SOS. Nuestro equipo se ha unido a profesionales sensibles al tema, comunitarios afectados, productores agrícolas, autoridades e investigadores que aportan respuestas al drama de la sed de los ríos del sur. Celarios de Azua saben lo que es vivir en una comunidad donde se secó el río. ¿Tú llegaste a ver el río lleno de agua? Pues nosotros somos de aquí, todo el tiempo eso ha tenido agua, todo el tiempo, pero ahora mismo tú vas, bueno, si tú ves la muestra, no hay. Está totalmente seco, y está lloviendo ya, pero está totalmente seco. Cuando no hay agua, no hay felicidad. Cuando hay agua, se ve la armonía, se ve la paz. No hay lluvia y tampoco los árboles no lo están mochando todo, no hay. Aquí no hay agua por ningún lado, ni en la llave hay agua. ¿Y de qué vive la gente cuando se ve el empleo de agricultura? Bueno, emigran para Higüey, Santo Domingo, a buscarse la vida. Pero aquí actualmente en el sur no hay vida. La gente ha emigrado. En una zona eminentemente agrícola, el trabajo ha disminuido hasta obligar a los moradores a huir para sobrevivir. Si el agua es la base de la economía del sur, una zona en donde la producción agrícola es la principal manera de ganarse la vida, no hay dudas que su desaparición ha hecho más pobre la región. En el sur, muchos pequeños ríos alimentan a los grandes afluentes: el Yaque del Sur, Río Mijo, Las Cuevas y Río en Medio. Muchos en nuestro recorrido exhiben la más preocupante desaparición. Las cuencas altas, que fueron castigadas en un proceso de corte abusivo de aserraderos y agricultura de subsistencia, poco a poco ha dejado de dar el fruto de sus entrañas. Se secaron los manantiales hasta llegar a una agresiva disminución del caudal de los ríos. Para el año 1930, la cobertura forestal de la República Dominicana era de un 80%. Para el año 1965, fruto del avance a todo lo largo y ancho del país de los aserraderos, apenas quedaba un 12%. En la naturaleza, los impactos no se ven a corto plazo, sino a largo plazo. Es por eso que en el año 1967, el presidente de la República, Joaquín Balaguer, adopta la enérgica decisión de prohibir los aserraderos mediante el decreto 209-67, entendiendo que si aquello no era suprimido de forma radical en ese momento,
el futuro del agua sería sombrío para la sociedad dominicana. Así comenzó un proceso que en pocas décadas ha transformado los afluentes de la zona. Y si bien es cierta la condición climática del sur, siempre más seca, lo que ha pasado en los últimos años es toda una revolución climática. Aquí se suma un factor adicional, y es el hecho de que los vientos alisios que llegan a la República Dominicana llegan del noreste. Y como la cordillera central es tan elevada, todo el viento alisio choca de manera frontal con la cordillera central y descarga la mayor parte del volumen de agua sobre la franja comprendida entre Villa Altagracia y La Vega. Al no poder cruzar hacia la vertiente sur, vemos un contraste abismal entre el alto nivel de pluviometría que tenemos en Bonao, del orden de 3.500 milímetros por cada metro cuadrado de superficie, y apenas 400, 500 o 600 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado en la vertiente sur. La primera manifestación del cambio climático en el sur, según el experto Eduardo Julia, ocurrió hace exactamente 11 años, en el lago más grande de las Antillas. Y el lago de repente comenzó a subir su nivel permanentemente, y estuvo creciendo durante 15 años. De forma inexplicable, un lago que ocupaba 172 kilómetros cuadrados comenzó a reclamar todo su entorno. En 3 años, el lago Enriquillo había duplicado a 375 kilómetros cuadrados su extensión, obligando a desalojar a decenas de familias que tenían toda una vida viviendo allí. El primer pueblo en el mundo entero que tuvo que ser trasladado debido al cambio climático fue el pueblo de Boca de Cachón. Desde entonces, el fenómeno ha sido digno de estudios. Se demostró que ha habido un incremento en las precipitaciones en el lago debido a que el agua del mar está más caliente y por lo tanto genera más humedad, y esa humedad fue cayendo en la zona del lago Enriquillo. La composición de las aguas del lago Enriquillo cambió de tal forma que de ser agua salada pasó a ser agua semidulce. ¿Cuál fue la razón de la crecida que trastornó a Jimaní? Y se combinó todo eso con la entrada también del río Yaque del Sur, que en una crecida se desvió de su cauce natural, que era la bahía de Neiva. Y cada año el cambio es más agresivo. Hay estudios de cambio climático muy específicos sobre la cuenca del río Yaque del Sur, que dicen que va a cambiar los periodos de lluvia, van a cambiar. Va a comenzar antes en el año y van a terminar después. Eso quiere decir que la canícula, que le conocemos que el periodo de verano, la canícula va a ser muy intensa y muy seca. Era el presagio de un dramático y nuevo patrón de lluvias, a veces inundaciones y a veces la más letal sequía. El agua ya no cae en la cantidad necesaria o en los ciclos que conoce la naturaleza, y eso pone en juego la materia prima de la economía, la agricultura. El nuevo pueblo de Boca de Cachón siempre será el espejo de la historia que nos obligó a hablar de cambio climático. Hay diferentes teorías para explicar el cambio climático y la mayoría culpa a la especie humana. Pero esto ya no es de teorías. Y cuando regresemos, ¿cómo el cambio climático hace desaparecer la economía del sur del país? Lo que yo siento es tristeza y que no vamos a morir, porque imagínate. Hay un tema muy evidente, ya mayo no es el mes de la lluvia. En los últimos años ha sido recurrente la sequía. El periodo de estiaje se ha prolongado demasiado. Las famosas lluvias de mayo han sido para nuestros agricultores el reloj que marca el tiempo de la siembra. Pero eso cambió. No fue sino hasta la última semana de mayo de este año cuando el sur del país pudo salir de una racha de 9 meses sin lluvias. Para ese punto ya las ilusiones de las cosechas estaban perdidas. Las lluvias fueron el resultado de un adelantamiento del inicio de la temporada ciclónica. El reloj de la naturaleza está dislocado y los ríos del sur
lo saben. Y desde entonces vive en la comunidad llamada Mijo, a varios kilómetros de San Juan de la Maguana. Que por donde quiera que tú te tirabas aparecían buen peje, tú lo cogías. Había ríos que la gente no podía ir con el peligro de los charcos, cuidándose, pero ahora mismo tú lo pasas, calzado tú pasas el río. La zona le debe el nombre a este río. Lo que yo siento es tristeza y que no vamos a morir, porque imagínate, por ahí donde yo estoy trabajando, los pedacitos de tierra, perdió un señor 3 parcelas de arroz, que estoy seguro que ha perdido más de 1,000,000 y pico de pesos. La gente vive de la agricultura, pero el día que les visitamos, hacía 7 meses que no llovía. Hay un tema muy evidente, ya mayo no es el mes de la lluvia. Y eso ha creado un desasosiego, digamos, en el área rural, porque ha roto las tradiciones de siembra y de preparación de los terrenos para esperar la lluvia de mayo. Ya eso no pasó, no está pasando. Es uno de los cambios más drásticos que hemos visto del cambio climático. Eso estaba previsto en los informes y de hecho está previsto que se va a agravar un poco más. No es misterio que sin agua las siembras juegan un sorteo de supervivencia. ¿Cuándo fue la última vez que llovió? Hoy, anoche. Anoche cayó una agüita. Sí, cayó un agua anoche. O la primera vez, no la última, la primera vez que llovió en este año. Ramón Fernández nos manda a sentar en su patio y nos cuenta cómo perdió toda una siembra de arroz. Actualmente se mantiene endeudado. En el tiempo que sembré de arroz había agua todavía, que yo sembré el 24 de diciembre. Bueno, de 2 meses para acá fue que se presentó la sequía, los ríos se secaron secos. Ya ese arroz estaba abonado 3 veces, fumigado todo, ya estaba listo. Sí, eran como 150 tareas, no pude salvar 50 a la mala, pude salvar. Como se perdieron 100 tareas. Con otras siembras, sostiene cultivos, pero el depresivo río Mijo se resiste a mojar las tierras. Con un pequeño acueducto que envía el agua a las casas, cada 3 días se hacen las labores domésticas. Pero la agricultura, esa compay, sí que vive un mal momento. Se secó el río seco. Y el arroz se secó, no había agua para mojarlo. Pude algunos pedacitos, como 50 tareas, pude salvar ese. El Valle de San Juan es el pulmón económico del sur, con 550,000 tareas de producción agrícola. Cosechan arroz, habichuelas, guineos, plátanos, rubros distintos, vegetales, frutas y café en la parte alta. La prohibición de siembra de arroz por el Ministerio de Agricultura en mayo pasado no fue siquiera una tragedia. Total, el arroz sembrado ya vivía un mal momento. En los últimos años ha sido recurrente la sequía. El periodo de estiaje se ha prolongado demasiado. Entonces, con una sola cosecha que se haga aquí en el Valle de San Juan, no es posible mantener una región que tiene tantos habitantes que dependen fundamentalmente de la agricultura, porque aquí no hay zona franca, aquí no tenemos turismo, aquí no hay industria. La Asociación de Productores Agrícolas de San Juan tiene 187 miembros. Milcíades es otro de ellos. Pero San Juan de la Maguana tiene un alto potencial productivo, de la cual ha sido afectado, ya no por este año, sino varios años que venimos sufriendo el efecto de la sequía. Esta es una finca que tiene alrededor de unas 1.500 tareas. Mientras hacemos un recorrido, ve sus esfuerzos secarse. Caminamos por el arroz, sus 70 tareas de café dañado, los plátanos, y por momentos con mirada perdida trata de buscar consuelo, viendo los cultivos secos. Así se desahoga. Aquí nosotros necesitamos que se hagan presas, pero de inmediato. Son prioridades que necesitamos actuar porque estamos perdiendo mucho dinero. El campo está abatido de deuda, aquí hay muchas fincas que ya se han perdido, las maquinarias, las casas de los productores, algunos se han quitado la vida. No estamos mojando como debía ser, en algunas zonas mojamos algo, cada un mes. Algunos tenemos
un sistema de bomba, pero ya no hay donde instalarla porque los ríos se han secado, los ríos están secos, todos los ríos de San Juan del Valle están secos. Los responsables de la economía de la región están descapitalizados. Y la creciente sequía de los últimos años ha empujado a que los productores se endeuden. Hoy tienen una deuda multimillonaria en el Banco Agrícola, que nosotros vamos a aprovechar este medio para que el presidente venga, compre esa deuda y se la renegocie a los productores a largo plazo para que tengamos un respiro aquí. Las mediciones de pluviometría, según meteorología, indican que cae la misma cantidad de agua, pero en tiempos y cantidades que han trastornado el reloj de la siembra y la cosecha. Nosotros hemos observado que esto es un cambio en el clima para algunas estaciones, pero para otras es una variabilidad climática. Variabilidad climática es algo que ocurre, de repente las lluvias merman para un periodo donde se espera que llueva y en el periodo que se espera que no lloviera, entonces las lluvias comienzan a ocurrir con mayor frecuencia. Según meteorología, en realidad no llueve menos que antes. En este año, la sequía estacional no solamente se quedó en la parte suroeste del país, se extendió a otras regiones del país. Entonces quiere decir que algo está ocurriendo en el clima. Un criterio que también sostiene el geólogo y ambientalista Osiris de León. Los productores cimentan todas sus ilusiones en la construcción de presas y pequeñas presas que permitan retener las aguas que llevan los ríos y así amortiguarse en tiempos de sequía. Si no se hacen las obras puntuales que hay que hacer, nosotros nos vamos haciendo más pobres. Y eso está contribuyendo a que nuestra región se ha ido despoblando. Quizás la solución intermedia a eso sea las presas. Multiplicar la cantidad de presas de forma tal de que cuando llueva torrencialmente, el agua, en lugar de llegar a dañar los predios agrícolas, en lugar de dañar las carreteras y los puentes, se almacena en las presas y a partir de ahí tenemos suficiente volumen de agua que bien administrado nos permita resolver los problemas en los acueductos y en los canales de riego. El INDRI coincide, pero sabe que no está en capacidad de construir un sistema de presas a corto plazo. Pero tenemos un plan de construcción de pequeña y grande en el sur. Lo único que estamos esperando es que el Estado pueda tener los recursos disponibles. La presa más importante hoy día en construcción se encuentra oportunamente en la región sur del país, a la cabeza del Yaque del Sur y justo en Barahona. Monte Grande ha sido una esperada obra por años. Disminuirá el riesgo de inundaciones en las comunidades de la parte baja del río, abastecerá la producción, servirá agua potable y se espera que energía. El director del INDRI, inquieto, se refiere a la planificación de presas de forma gradual. Requerirá del compromiso de cada gobierno que llegue al poder, porque tendrá que mantenerlo celosamente en el presupuesto. Y tenemos identificadas 12 grandes presas para construirlas. De esas 12, estamos construyendo una, que es la de Monte Grande. Nos quedarían 11, que están esperando la mano amiga del gobierno para iniciarse. Y tenemos 52 medianas y pequeñas en todo el territorio nacional. Y es por eso que estamos abogando por un pacto por el agua. Y el pacto por el agua es a 20 años, porque sabemos que el gobierno central no tiene suficientes recursos para hacer estas inversiones porque son inversiones costosas. La presa de Monte Grande se inició en el 2009 con la rehabilitación y complementación de la presa de Sabanayegua, que ganó el título de la presa más insegura del país por sus partes dañadas luego de huracanes. También la baja altura, que ponía en riesgo la vida de miles de personas que vivían aguas abajo de la presa. En la construcción, los muros han sido reforzados y se elevó en 6 metros su altura para hacerla más segura. Decenas de comunidades esperan por horas que al fin sea terminada la presa de Monte Grande. Si el éxito del sur depende del agua, a menos que cambie radicalmente su realidad, lleva una apresurada carrera al fracaso de su economía. Las lluvias de la última semana de mayo ya provocaron que el Ministerio de Agricultura volviera a dar visto bueno a la siembra de arroz en el noroeste del país. Los productores del sur, a Dios rogando, esperan que continúen las lluvias y que para ellos venga la misma suerte.
empezaban a tumbar arriba, a hacer conocos arriba, y ya entonces la fuente de agua para el acueducto ya no existía. Entonces ahí nos fuimos dando cuenta que algo estaba pasando. Según el último censo, un ciudadano del sur del país es quien vive con más precariedad. Pero lejos de mejorar a corto o mediano plazo, una tasa importante de la gente emigra por la falta de oportunidades. La sequía está haciendo más escasa y difícil la vida del ciudadano del sur. Un reciente estudio sobre el impacto del cambio climático en la cuenca del río Yaque del Sur arroja información importante sobre lo que pasa en toda la parte alta, media y baja. Este río es al que van a parar las pequeñas venas de agua, convirtiéndolo en el más caudaloso y extenso de la región. Es un trabajo del Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. Han analizado la vulnerabilidad de la cuenca en un rango del 1 al 3, en el que miden el tipo de impacto al que la cuenca del río Yaque del Sur está expuesta, el nivel en que está siendo afectada por el clima y la capacidad de la cuenca ajustarse a los daños. Para los fines, se estudió la cuenca del río en la comunidad de Guayabal, un asentamiento de 5.263 personas ubicado en la provincia de Azua. Lo mismo ocurrió en la comunidad de Tamayo, ubicada en la provincia de Bauruco. Ahí residen 26.772 personas. Ambas tienen en común que su economía depende de los recursos del medio ambiente. Guayabal se encuentra en una zona empinada, pero ha sido siempre vulnerable a las inundaciones del río Las Cuevas. Su terreno es escarpado, por lo que es vulnerable a los deslizamientos. Su nivel de exposición a las sequías es medio. Su riesgo es 2.0 en el análisis de un rango en el que 1 es favorable y 3 es perjudicial. Tamayo, de su lado, se encuentra en una ubicación plana. Ha favorecido el gran asentamiento humano con que cuenta, pero es frecuentemente afectado por las inundaciones del río Yaque del Sur. También es muy expuesto a la sequía y vendavales. De suerte, su planicie no es afectada por deslizamientos. Su índice de exposición es de 2.2, acercándose más a una condición de peligro. Pero ¿cómo esas realidades han golpeado los recursos hídricos de la zona? ¿Y cómo se ha adaptado la naturaleza y su gente? Para saberlo, se hicieron 396 encuestas. La realidad socioeconómica de la gente determina gran parte de las respuestas. ¿Por qué? Es la gran pregunta. Es que la falta de agua determina el ciclo de la pobreza. La falta de agua influye en el ciclo de la pobreza de una manera que mantiene vivos conflictos relacionados con el agua. La migración ocasionada por riesgos de inundaciones, inseguridad alimentaria, se proliferan enfermedades, incidencia de parasitosis y diarreas, analfabetismo, decaen las actividades económicas que dependen del agua y también la falta de agua potable. La sensibilidad en Guayabal es mayor que en Tamayo. Un deficiente servicio público respecto al agua potable y saneamiento se mantiene como un desafío. En Guayabal, la principal actividad productiva es la agricultura de subsistencia. Hay menos medios económicos para la gente. Los productores no suelen tener acceso al financiamiento. Predominan más enfermedades y el analfabetismo supera el 20% de la población. Aquí no existe una clase política, ni tampoco una sociedad civil que grite sus problemas. Las mayores debilidades de Tamayo tienen que ver con el impacto del mal manejo del agua desde la montaña. Tamayo cuenta con más posibilidades de adaptación respecto a Guayabal. Hay más capital productivo y capacidades municipales para la gestión del agua. Presencia de instituciones del Estado, medios de comunicación, infraestructura hídrica, medicina y diversidad productiva. Es importante valorar que muchas veces la corriente de un río ha desaparecido, pero la cantidad de agua que mantiene en el subsuelo es representativa y propia de algunas zonas donde se hace necesaria la extracción de agua por pozos. Azua ha sido la provincia más afectada con los cambios climáticos que se viven en el sur del país. La pobreza incide directamente en la explotación de los recursos naturales de la montaña para sobrevivir. Pero endilgarle la responsabilidad a las familias de la montaña sería muy injusto. Al regreso, más de la dramática desaparición de los ríos del sur. Estamos entrando en terreno desconocido. Nadie puede decir que ha vivido esta experiencia. Esto es nuevo para todos y por lo tanto hay un proceso de aprendizaje
de todo el mundo. Una organización sin fines de lucro se ha dedicado en los últimos 18 años a investigar las cuencas de los ríos del sur, a ejecutar planes de manejo y acompañar a las comunidades más afectadas en un proceso que los unió cuando en el país nadie parecía estarse percatando de la crisis de agua. Son una consulta obligada al hablar de la crisis de agua en la región suroeste. Hace 18 años las necesidades de las comunidades más apartadas del sur profundo importaban a poca gente. Sur Futuro es el primer gran movimiento privado que asumió un compromiso público e integral por residentes de la zona. Empezaban a tumbar arriba, a hacer conucos arriba, y ya entonces la fuente de agua para el acueducto ya no existía. Entonces ahí nos fuimos dando cuenta que algo estaba pasando. En relación al cambio climático estamos entrando en terreno desconocido. Nadie puede decir que ha vivido esta experiencia. Esto es nuevo para todos y por lo tanto hay un proceso de aprendizaje de todo el mundo. Muchos en la cima de la montaña, donde ni siquiera los políticos llegan a buscar votos. Cuando nos pusimos a trabajar en la primera cuenca de ríos, no lo entendían. No entendían que nada, como que no era necesario. No ha sido coincidencia. Una mujer nacida en el sur se convirtió en el caballo de Troya de una lucha que ha llegado a las entrañas de las más apartadas montañas. Reubicamos una comunidad que se llamaba El Derrumbao, la llevamos a otra comunidad que se llama Los Naranjos. Mayor edad y los niños que le están cuidando porque los jóvenes se han tenido que ir para buscar otro futuro. Esa es una de las graves consecuencias que trae la sequía y los mismos efectos del cambio climático. Todas las investigaciones de la realidad coinciden en que hay que recuperar la cuenca. Para eso, necesariamente hay que hacer un pacto con los residentes de la montaña. Tenemos un premio sobre el agua para premiar iniciativas que tienen que ver con el recurso agua, quien esté reforestando, quien esté tomando cualquier medida que se esté tomando a favor del agua, con comunidades, con personas, con instituciones. Nosotros lo premiamos con más de $1 millón. Son tres premios. Una novedosa propuesta ha sido el pago por servicios ambientales. Un proyecto que los convierte en asalariados de medio ambiente a cambio de sembrar árboles a tiempo completo, renunciar al corte y apostar a una agricultura sostenible. La provincia más afectada es la de Azua, porque Azua es la provincia más pobre de toda esta que hay en el suroeste, y precisamente por eso la Fundación ha enfocado sus mayores esfuerzos en esta provincia, porque a la vez que es la más pobre, es una de las que la cuenca, o sea, donde nace el río, necesita que eso tenga cobertura y protección. En la cima de la montaña, donde para llegar hay que viajar mediodía en burro, también se encuentran increíbles historias de estos ciudadanos de la vida rural.
tan increíbles son que alientan a pensar que no todo está perdido y que gota a gota se pueden recuperar los ríos. Este hombre es un fabricante de agua. Yo tengo 1.500 tareas sembradas de pino criollo desde el 1982, sembrando y dándole mantenimiento. Lo que me motivó a mí darle protección a esos pinos y sembrar pino era porque yo me estaba dando cuenta de que ya la cabeza del río, ese Vallejuelo, se estaba quedando con poca agua por la deforestación que había sobre la misma cabeza del río. Y yo me dispuse a proteger esa zona porque yo creo que no convenía a mí y a las futuras generaciones. De ahí esa misma loma nace río Vallejuelo, nacen los ríos que alimentan la presa de Sierra Nueva y los ríos que desembocan en Hondo Valle. Año tras año, Surfuturo mantiene una promoción y estímulo a la creación del agua, patrocinando y premiando a campesinos que han renunciado al aprovechamiento de sus tierras para que los ríos vuelvan a nacer. Pero eso ha implicado para muchos de ellos esfuerzos de sangre y desaprovechamiento de las tierras que les dan el pan. Tenemos lluvias torrenciales, que es una de las previsiones del cambio climático, que todo el agua que caía en un mes ahora cae en 3 días. De hecho, tú puedes confirmar que las estaciones meteorológicas tienen un nuevo indicador que es milímetros de lluvia por hora. Antes la lluvia se medía por día, cada 24 horas. Ahora las estaciones meteorológicas miden el agua por hora, porque los aguaceros provocados por el cambio climático son cortos e intensos. Lo más hermoso es que lo han hecho en silencio, sin saber que algún día alguien reconocería sus historias. Tierras privadas en donde nacen manantiales de ríos. Podrían perfectamente usarlas, pero su sensibilidad a este bosque los convierte en héroes de la montaña. La humilde vida campesina fluye aquí sin energía eléctrica ni comodidades. Entre letrinas, la siembra en el patio, el burro y la sencillez. Pero tienen en sus manos el gran poder de fabricar agua o cruzarse de brazos de manera indiferente. Surfuturo no solo ha investigado lo que pasa en estas cimas, sino que ha hecho pacto, mejorando su calidad de vida en la montaña y llevando un plan de manejo en el que su compromiso con crear bosques reciba a cambio el sustento que necesitan con pagos de servicios ambientales. Tenemos proyectos habitacionales, trabajamos con educación ambiental, la parte de cambio climático es muy fuerte, no solamente porque está de moda, estamos dando clases, cursos, talleres a los profesores, a los estudiantes, líderes comunitarios. Nos movemos en muchas esferas diferentes. Surfuturo está compuesta por todo un equipo técnico que sostiene planes. Van desde cooperación humanitaria, educación, salud y desarrollo social, microcréditos y enfrentamiento al cambio climático. Lo más grave que hay en una cuenca es la pobreza. Todos coincidimos en eso, porque allá arriba, donde nace todas las aguas, de las que depende todo el mundo, hay alrededor solamente de 70.000 personas. Cuando nosotros llegamos ahí, esa gente no tenía luz, no tenían un baño, las escuelas tenían los pisos de tierra. Y sin embargo, allá abajo, que había más de 1 millón de personas disfrutando de toda esa agua, no tenían nada que ver con ellos. Su siembra no los enriquece, solo buscan subsistir. Entonces, ¿cómo tú le pides a la gente que no tiene para comer, que no tiene ningún servicio básico, que proteja la naturaleza para que la disfrute el que está abajo? La sensibilidad aquí arriba supera en muchos casos lo que la gente hace abajo. ¿Cómo puedo ayudar? Aunque sea cerrando una llave, no lavando el carro, todas esas cosas tenemos que ir juntos aprendiéndola, porque lo que nos espera, no quiero ser catastrófica, pero es grande y ya lo estamos viviendo. Si en la cima se recupera la cuenca, pero en el trayecto la tala, extracción de agregados e impacto negativo al ambiente, no se adapta a un nuevo plan de manejo, el agua seguirá en crisis. Y ya no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Ya no hay yola para irnos para Puerto Rico. Ya tenemos que echar la pelea aquí. Y esto creo que es el quinto país más que va a ser más atacado por el cambio climático. Ese manantial que baja limpio e imponente, en el trayecto es muchas veces acaparado por los más influyentes productores y canalizado a sus siembras a falta de una correcta gestión del agua. El agua se queda en el camino. En otros casos, el trayecto se contamina con cientos de cloacas que caen abusivamente al río.
El ciudadano de la ciudad tiene menos respeto por el agua que el ciudadano de la montaña. Y si cada ser humano, nosotros, los dominicanos, cada uno sembrara 5 árboles, hubiera árbol para todas las cosas. La mejor presa es la montaña reforestada. La vida en tiempos de cambio climático supone un nuevo estilo de vida, pero las estrategias en el país son aún muy débiles. Un reciente estudio de las Estrategias Nacionales para el Cambio Climático, auspiciado por la USAID, destaca que hay mucha debilidad en la implementación de estrategias. Falta capacidad técnica y trabajar la responsabilidad de cada ciudadano participando en la solución de nuevas prácticas. Las políticas municipales en materia de uso de suelo y también regulaciones, así como el manejo de agua y contaminación, muchas veces no progresan por falta de financiamiento.